Bienvenidos a la clase sobre emergencias y urgencias en salud mental, que como ustedes saben es parte del nombre de esta materia. Esta materia en los años 80 fue un poco la que recibió una cantidad de contenido de diversas materias que estaban en el plan anterior de la carrera de psicología y por eso combina cosas dispares como psicoterapias, emergencia, interconsulta. Y para atender estos temas tratamos de ser organizados y darles clases específicas para al menos poder darles un pantallazo actualizado sobre el estado de la cuestión. Estas son las preguntas que nos proponemos responder en este módulo. ¿En qué consiste una emergencia en el campo de la salud mental? ¿Cómo se la define? ¿Cómo diferenciamos entre emergencia y urgencia? ¿Cuáles son las emergencias que más frecuentemente debe manejar un psicólogo? Y por supuesto, como una de ellas es la de riesgo suicida, la cuestión es, bueno, cómo evaluar el riesgo suicida, ¿sí? ¿Qué variables debemos considerar a la hora de estimar el riesgo suicida? Se considera que hay una emergencia en salud mental cuando, en caso de no brindar tratamiento a la persona de forma inmediata, su vida, su integridad física o la de otra persona podría correr peligro. Ejemplos clásicos, recuerdo hace muchos años una mujer que en el brote psicótico, en medio de una situación delirante, mató al bebé que estaba a cargo. Esto no es un fenómeno frecuente, pero es algo que puede ocurrir. O pacientes que se lesionan estando en un estado psicótico, o que tienen un gran nivel de sufrimiento asociado con la chance de que puedan poner fin a su vida o realizar algún tipo de conducta que le pueda derivar a una lesión importante. Normalmente la palabra emergencia la usamos cuando miramos la situación desde la perspectiva de quien tiene que manejar eso, del sistema o del profesional. En definitiva, es el conocimiento científico, el conocimiento experto el que define la circunstancia como emergencia, porque obviamente es el profesional en que tiene la calificación necesaria para definir si realmente la situación demanda una intervención inmediata. Urgencia es la palabra que se utiliza para verlo desde la perspectiva de quien consulta. Entonces, no todas las urgencias de los pacientes son emergencias. Por ejemplo, los pacientes con ataques de pánico suelen ir a la atención médica urgente, pero eso no es una urgencia y tampoco es una urgencia médica. O sea, no cumple ninguno de los dos criterios. Primero, no es que le va a pasar algo si no recibe atención inmediata, y en segundo lugar, lo que le pasa no es un problema médico que debe ser manejado médicamente, sino que es el resultado de una interpretación catastrófica y errónea acerca de las sensaciones que está experimentando en ese momento. En cambio, en las personas que tienen un episodio psicótico o un evento con elevado riesgo suicida, pueden no ver estas situaciones justamente como algo que demande atención profesional. Muchos pacientes que tienen alto riesgo suicida no buscan ayuda profesional, y las personas que tienen un brote psicótico normalmente están tan afectadas en su percepción de la realidad que no les parece que estén sufriendo un problema de índole psicológica, mental, sino que efectivamente la realidad es profundamente amenazante. Una de las emergencias más comunes son efectivamente los brotes psicóticos. Estos pueden ser apariciones relativamente repentinas. Normalmente no son bruscas, sino que tienen una preparación que puede ser de horas o de días, pero como en esos momentos el paciente puede replegarse, puede estar muy callado y retraído, puede no ser evidente, sobre todo para la persona no entrenada o para un familiar sin experiencia, que se está preparando un evento psicótico con síntomas muy evidentes. Cuando los síntomas positivos, psicóticos positivos, emergen con mayor claridad, se habla del brote, y la metáfora del brote justamente tiene que ver con esta aparición que parece súbita ante el ojo no muy entrenado. En general son fáciles de detectar porque en general hasta las personas que no tienen formación en psicopatología se dan cuenta de que algo no está bien.
Los síntomas más característicos pueden ser las alucinaciones, los delirios, el escuchar voces. Ahora, no toda manifestación de síntomas psicóticos es necesariamente constituye una emergencia, pero cuando un paciente tiene un brote normalmente tiene ideación persecutoria muy angustiante, suelen estar muy agitados, pueden sentir profundamente amenazados y pueden hacer cosas que resulten peligrosos para su integridad física o la de terceros, que es lo que mencionábamos antes. Además que el estado es realmente profundamente angustiante para el paciente y entonces también requiere una intervención enérgica y rápida para reducir el sufrimiento, el padecimiento de esa persona lo más rápido posible. Ahora, del desarrollo de la psicofarmacología que se da a fines de la década del 40, más firmemente década del 50, han aparecido una gran cantidad de recursos de tratamiento de estas crisis. Entonces, eso que antes era manejado normalmente con hospitalizaciones más o menos prolongadas, pudo empezar a ser manejado con un recurso químico que particularmente tiene mucho efecto sobre los síntomas positivos de la psicosis y un poco menos sobre los síntomas negativos. Cuando hablo de positivos y negativos no me refiero a ningún tipo de calificación moral, me refiero a una clasificación clásica de los síntomas que hizo Schneider. Bueno, esto es psicopatología, no es esta materia, pero para que lo tengan presente, los síntomas positivos son estos síntomas productivos con una aparición de delirios, escuchar voces, y los síntomas negativos, donde no falta algo, los positivos como que aparece algo, en los negativos como que falta algo, aparece esta cuestión de aplanamiento del ánimo o una desgano, una bulia, que pueden ser muy parecidos a la depresión. Entonces, la medicación antipsicótica es particularmente eficaz con los síntomas positivos, un poco menos eficaz con los síntomas negativos. Ahora, si ustedes hospitalizan a una persona que tiene un brote psicótico, aún si no la medicaran, el solo hecho de entrar en un lugar ordenado, estructurado temporariamente, tiene algún efecto benéfico sobre el paciente, pero por supuesto hacer hoy en día nada más que eso sería antiético. La hospitalización es fundamentalmente un contexto donde se puede brindar atención intensiva, continua, en un contexto de alta seguridad para el paciente. Por ende, es un recurso de última instancia. Uno tiene que asegurarse de que la hospitalización sea el único contexto donde uno puede manejar eso razonablemente, o esa circunstancia razonablemente, porque es muy costosa para el paciente en términos emocionales, potencialmente en términos laborales, está muy asociada a estigma. Ustedes imagínense que ir a buscar trabajo o mantener un empleo teniendo internaciones psiquiátricas no es una cosa tan sencilla, el estigma sigue siendo muy alto. Y por otro lado, esto es una cosa muy costosa, entonces es muy costoso para el Estado si lo tiene que solventar, para la cobertura que el paciente tenga o para el bolsillo del paciente o su familia en el caso de tener una cobertura escasa o insuficiente. La internación, por supuesto, no es un confinamiento. La idea es que el paciente reciba una atención intensiva, por ejemplo, psicoterapia todos los días, o psicofarmacología regulada, en un contexto donde es probable que el paciente sea capaz de recibir esa medicación y tomarla en forma continuada, algo que en el medio de un brote psicótico, en un estado psicótico, viviendo solo, sería altamente improbable, o inclusive viviendo con sus familiares sería altamente improbable, y en un contexto donde el paciente no tenga ninguna forma, al menos sencilla, de poner fin a su vida. Lo ideal es que no tenga ninguna manera de poner fin a su vida. Por eso los lugares de hospitalización, las clínicas, los sanatorios, los hospitales dedicados a tal fin, o las áreas de hospitales dedicados al fin, deben tener condiciones muy especiales que permitan que la persona no encuentre allí algún recurso para poner fin a su vida. La hospitalización debe ser indicada en respecto a los derechos de los pacientes. Argentina tiene una legislación nueva muy considerada de los derechos de los pacientes. Entonces, por un lado está este principio de beneficencia, de la ética, que tiene que ver con hacer algo para beneficiar al paciente,
pero que tiene que estar equilibrada con el principio de autonomía, respetar el derecho del paciente a decidir sobre su propia vida, a ser informado sobre las decisiones, y en el caso de estar esta persona muy afectada en su capacidad de entender lo que ocurre, de percibir la realidad, que haya alguien que vele por sus derechos, que normalmente es un familiar cercano, pero si no fuera un familiar cercano será algún representante público. Y la forma en la que se hospitaliza una persona está fuertemente regulada, deben intervenir varios profesionales de manera tal que no pueda ser usada ni con fines de control social, político o de esquilmar a una persona de su fortuna, como ha pasado en épocas pretéritas. El tratamiento antipsicótico funciona bastante rápido, pero aún así, si una persona ha tenido un episodio, un brote psicótico y presenta un cuadro de esquizofrenia, es bastante probable que esa persona permanezca algunas semanas internado, a pesar de que en general en los primeros 4 o 5 días comienza a mostrar algún tipo de respuesta, digamos, y beneficio. Sin embargo, como yo mencionaba antes, la mayor parte, no todo, pero la mayor parte del manejo de los brotes psicóticos están en manos de los médicos psiquiatras. Por supuesto que hay intervenciones psicoterapéuticas para pacientes con síntomas psicóticos, pero normalmente la psicoterapia no es particularmente útil en el momento del brote porque el paciente está bastante indispuesto al trabajo psicoterapéutico en ese momento, aunque eso obviamente pueda contribuir una vez estabilizado el paciente. En cambio, la emergencia del suicida, es decir, detectar competentemente cuando una persona tiene un elevado nivel de riesgo suicida y por ende debe ser hospitalizada fundamentalmente para que pueda recibir tratamiento para reducir el riesgo suicida en un lugar donde le resulte difícil poder acceder a elementos para matarse, bueno, esa es una de las condiciones que los psicólogos manejamos con cierta frecuencia, particularmente si ustedes trabajan en algún centro de atención pública con un consultorio externo con mucha consulta. Ahora, el riesgo suicida es un fenómeno complejo, es algo dinámico y que combina el juicio clínico, el uso de los instrumentos adecuados, instrumentos de evaluación psicológica adecuados que se han desarrollado a tal fin. En principio parece difícil explicar la conducta suicida y desde, por ejemplo, desde la sociología, Emile Durkheim ya intentó en el siglo XIX dar alguna explicación, la de él era una explicación más sociológica, él explicó el suicidio en términos de anomia social, porque bueno, obviamente la conducta suicida es justamente lo contrario a todo aquello para lo cual, digamos, ha funcionado la evolución, esto es prepararnos para ser más eficaces en la supervivencia. Nosotros no hablamos de suicidio cuando la persona ofrece su vida por un valor superior con un sentido altruista. Uno no dice que una persona que se tire encima de una granada para salvar a su pelotón haya cometido suicidio, sino que ofrendó su vida para salvar al resto, ¿sí? Cuando un capitán se hunde con su nave, nosotros no vemos eso como una conducta suicida necesariamente, porque el valor superior ahí puede ser un compromiso con la patria, eso, aunque ese sería un caso donde un poco más gris, donde deberíamos ahondar en eso. Pero vemos ahí en general una conducta que puede tener que ver con ofrendar la vida por un valor superior o en función de la dignidad o el compromiso con un determinado rol. Ahora, la conducta suicida normalmente no está orientada a valores, no está orientada a la consecución de algo que es intrínsecamente importante para la persona, sino más bien a la evitación de experiencias dolorosas, que normalmente son experiencias psicológicas dolorosas, pero a veces también pueden ser físicas. De hecho, el suicidio se ve incrementado, el riesgo de suicidio es mayor cuando una persona tiene una enfermedad terminal dolorosa, y entonces frente
a la idea de que no se va a poder recuperar y que va a experimentar degradación física y dolor intensos, prefieren poner fin a su vida. Ahora, fundamentalmente una persona se suicida cuando piensa que su futuro va a involucrar un dolor intenso, continuo y que no va a poder hacer nada para modificarlo. A eso nosotros lo llamamos desesperanza. Y de hecho el síntoma de la desesperanza correlaciona más estrechamente con el riesgo suicida que el diagnóstico de depresión. Entonces, las personas que se suicidan normalmente están movidas por una visión muy desalentadora del futuro, no piensan que haya nada mejor que puedan esperar ni alivio para el sufrimiento, y esto es casi siempre, es casi imposible que esto no sea desadaptativo porque está partiendo del principio esta persona de que puede predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, y como ustedes saben, piensen que estamos atravesando esta pandemia y que en general la inmensa mayoría de la gente no anticipó que algo de esto podría ocurrir y sin embargo nos está pasando. Así como otras veces pueden pasar cosas positivas que no imaginamos que van a pasar, por ejemplo con la epidemia del SARS hace unos 20 años atrás. Él era bastante letal, pero se autolimitó, el virus fue mutando y se autolimitó. Obviamente hay, por consiguiente, muchos instrumentos para evaluar riesgo suicida. Aquí yo menciono dos que son muy comunes y que fueron de la autoría de Beck. Son dos escalas muy utilizadas que desarrolló Tim Beck. Una, la escala de desesperanza, que lo que trata de medir es cuán intensa es la visión negativa y desalentadora del futuro, y eso se hace porque justamente correlaciona mucho con el riesgo suicida. Y por el otro lado, la escala de intento suicida, que es lo que en la Suicide Intent Scale, que lo que hace ese instrumento en realidad es ver qué grado de determinación tiene una persona para ejecutar la conducta que ponga fin a su vida. Punto importante es entender que el riesgo es dinámico. No se puede evaluar el riesgo de suicida estáticamente. Una persona que está sobria en el momento que yo lo evalúe puede tener un riesgo bajo, pero eso podría cambiar drásticamente si se emborracha, si consume drogas. Un evento negativo abrupto también podría incrementar el riesgo suicida. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la evaluación de riesgo nunca es perfecta ni eterna, tiene que ser regularmente realizada en la consulta. Y tengan presente que un estudio realizado en Estados Unidos hace unos cuantos años mostraba, por ejemplo, que 1 de cada 4 pacientes había consultado a un profesional de la salud mental que seguramente no había evaluado el riesgo de suicidio como muy elevado en ese momento, y sin embargo estas personas terminan completando la conducta suicida. Por supuesto, el riesgo suicida en las personas que no consultan espontáneamente es mucho más difícil de detectar, por eso países desarrollados suelen realizar campañas de detección de depresión, dada la fuerte relación entre la depresión y el suicidio, y también campañas de percatación, de ser más conscientes de la frecuencia del suicidio, que en general tienen una tasa, una prevalencia que es mayor de lo que la gente supone, o sencillamente la gente no tiene mucha información. Ahora veremos un poco algunos más datos más relativos a Argentina. Y también debido al estigma, o debido a la misma desesperanza, las personas, digamos, con alto riesgo de suicida pueden no conversar con nadie como consecuencia misma de esa desesperanza elevada. En principio, ningún factor por sí solo puede explicar por qué se suicida una persona. La conducta suicida es una conducta compleja con muchísimos determinantes, como suele ser el caso con la conducta humana en general. Y ahí hay factores personales, sociales, psicológicos, culturales, biológicos, ambientales. Y, una vez más, entre los factores sociológicos y culturales puede estar la estigmatización, ¿no? Donde hay sociedades, por ejemplo, en general la sociedad china, hay bastante estigma respecto de los problemas mentales. En cambio hay otras sociedades, por ejemplo la sociedad argentina es bastante más tolerante con las cuestiones de los trastornos mentales. Tal vez tolerante no es la palabra correcta. La palabra correcta sería, tiene una visión menos estigmatizante sobre los trastornos mentales, se lo considera como un problema que nos puede afectar a todos, y se entiende que el estigma
en lugar de colaborar a sobreponerse a eso, se convierte en parte del problema. No existe método de evaluación infalible, digamos, no es que hay una escala que me va a decir si el paciente se va a suicidar o no. Y por eso es muy importante el establecimiento de una relación empática con el paciente. Por ejemplo, tratar de entender cuál es la lógica del paciente, por qué el paciente piensa que su vida no tiene sentido, en lugar de decirle al paciente que está equivocado o que no debería pensar de esa manera, no debería actuar de esa manera. Y a la vez el conocimiento de los indicadores de riesgo más frecuentemente asociados con la conducta suicida. Aquí tienen algunos datos que les dan una idea de la prevalencia de la conducta suicida. En el año 2012 se registraron 804.000 muertes por suicidio. Piensen en las muertes que hay en este momento por coronavirus y fíjense, el suicidio por el momento, digamos, aventaja notablemente al coronavirus, y fíjense todo lo que se habla del coronavirus y lo poco comparativamente que se habla del suicidio. La tasa anual mundial de suicidios son 6,4 por 100.000 habitantes, pero fíjense un dato muy interesante: los hombres tienen casi el doble de suicidio completado que las mujeres. Aquí una cuestión, la hipótesis que explicaría esto es una cuestión de género. Uno de los factores es que los hombres tienden a definir su valía personal en términos de su empleo, su ocupación, y cuando eso se ve afectado se deprimen, se desesperanzan y es más probable que intenten poner fin a su vida, y normalmente lo hacen por medios mucho más letales con las mujeres, con lo cual los hombres tienden a ahorcarse o matarse con el auto o dispararse con armas de fuego. Por lo tanto, tienen mucha más probabilidad de morir que las mujeres, que tienen un intento más ambivalente. En los hombres que intentan suicidarse hay una determinación fuerte de morir. En general, las mujeres, esto es algo que veremos un poquito más adelante, aparece una cosa más ambivalente respecto de la conducta suicida, donde no hay tanta intención de morir. En general hay una intención de comunicar algo al contexto. La relación entre desesperanza, depresión y suicidio es también establecida, particularmente en Occidente. El suicidio está claramente asociado con trastornos mentales, en particular con los trastornos mentales que tienen desesperanza marcada. Y ahí vemos el trastorno bipolar, la depresión mayor, el trastorno límite de la personalidad. Esos tres comparten la depresión marcada, sí, la desesperanza marcada, pero varían en impulsividad, y por supuesto los más impulsivos tienen más riesgo. Por eso los pacientes con trastorno límite de la personalidad, los pacientes bipolares, tienen más riesgo que aquellos que tienen depresión mayor monopolar. En Oriente la cosa es un poco distinta, porque la depresión está asociada más con la vergüenza que con la tristeza, con el hecho de no haber estado a la altura de la expectativa social. Son sociedades más gregarias, y también porque este sufrimiento está más estigmatizado y la persona tiene menos posibilidad de hablar sobre la cuestión. Pero algunos autores insisten que en Oriente es más frecuente que la persona se sienta atrapada más que desesperanzada. Es una sutileza la diferencia, porque en definitiva estar atrapado es creer que uno va a seguir atrapado indefinidamente. Y el fenómeno muy frecuente es de la mujer, digamos, que está en algún matrimonio, en una relación de estatus muy bajo, en una relación muy poco gratificante o violenta, y con muy poca expectativa de cambio, que puede apelar a poner fin a su vida. Obviamente, los autores hablan de esta cuestión de estar atrapada, pero en el fondo también involucra la desesperanza. Entonces, desesperanza es un síntoma que correlaciona muy bien con riesgo suicida, no tanto depresión, por supuesto también correlaciona, pero no tan potentemente como desesperanza. Bueno, aquí vemos la distribución mundial del suicidio. Esto, bueno, también hay que tomarlo con cierta cautela, porque no todos los países elaboran estadísticas de la misma manera o tienen el mismo nivel de calidad en las estadísticas. Pero hay países que sostenidamente a lo largo del tiempo tienen
tasas de suicidio bastante altas. Por ejemplo, Lituania, una de las repúblicas bálticas, ha tenido muchas veces algunos de los puntajes más elevados. Hay algunas cuestiones sociales, contextuales, que se han ofrecido, digamos, para explicar esto. Lituania, por ejemplo, es un país que tiene muchos meses de invierno bastante crudo, con bastante aislamiento social, un país con mucha inmigración, donde en realidad los vínculos están familiares están bastante afectados por estas cuestiones de la inmigración, por la dificultad de relacionarse, por el invierno crudo, comparado con países como Grecia, como el sur de Europa. Fíjense que Italia aparece con una tasa de suicidio más baja, y Grecia con una tasa de suicidio más baja, y se ha asociado en general que a los países que tienen redes sociales más sólidas, sobre todo vínculos familiares más sólidos, con menores tasas de suicidio. Por supuesto que también las realidades económicas y las realidades políticas, digamos, donde los regímenes muy autoritarios, donde hay poca posibilidad de modificar, poca movilidad social, poca modificación del status quo, ejercicio de las libertades civiles, también pueden asociarse a tasas más elevadas. Pero, como dijimos antes, los factores son múltiples. El suicidio no se puede reducir a una explicación meramente psicológica, pero tampoco se puede reducir a una explicación meramente social o cultural. Aquí ven las tasas de mortalidad de nuestro país. Fíjense que no es un número pequeño, es el 1% del total de las causas de muerte. No estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando del 1% de las muertes en el país. Bueno, aquí vemos otros datos de representación a lo largo de bastantes años, 1966 a 1988. Esto es en suicidio adolescente. Fíjense cómo ha crecido el suicidio en la adolescencia. Noten en este gráfico de barras donde vemos las tasas y los casos de mortalidad según el grupo etario. La columna de los suicidios de 15 a 24 años, inclusive la de 25 a 34 años, un problema significativo que tenemos. Por ende, diseñar intervenciones para reducir el riesgo suicida en jóvenes para una sociedad como la nuestra es efectivamente una política necesaria. Bueno, aquí tenemos la representación de la tasa de mortalidad por suicidio en jóvenes y en adultos mayores a 75 años en este caso. Fíjense la variación a lo largo de los años, como acompañando también las circunstancias sociales de la Argentina y otros factores. Bueno, y acá tenemos la representación por sexo, o en este caso es por sexo, pero también podríamos plantearlo por género. Probablemente sería distinto, tendríamos que tener más variables de las que tenemos aquí, que es binaria, ¿sí? Pero fíjense lo que les mencionaba antes, la diferencia notable en suicidio completado para los hombres. Y una vez más, lo que yo les mencionaba antes, primero el pico para los jóvenes, para los adolescentes, y fíjense cómo sube bruscamente de los 65 en adelante la tasa de suicidio para los hombres. Ahora las tasas de mortalidad por suicidio según edad en los años 1988 y 2008. Aquí la evolución de la tasa de mortalidad por suicidios en la población adolescente según sexos y grupos de edad. Fíjense, una vez más, primero la diferencia grande entre los 10 y los 14 años, fíjense qué bajito que es. Y sin embargo existe, hay suicidio en esas edades también. Fíjense la diferencia notable con varones por un lado y entre los 15 y los 19 años. Hay una serie de mitos populares sobre el suicidio que hacen que las personas no reciban, personas afectadas no reciban ayuda en tiempo y forma.
Uno es esta creencia de que si uno discute el tema del suicidio con una persona lo va a inducir a suicidarse o a aumentar el riesgo de suicidarse. La verdad es que eso más bien lo contrario es cierto. Cuanto más claramente uno puede hablar acerca de las ideas suicidas y los planes suicidas con una persona sin estigmatizarlo, sin avergonzarlo, en realidad menor es el riesgo. Cuanto más pueda la persona expresar sus ideas acerca del suicidio, su ambivalencia respecto del suicidio, menor va a ser el riesgo. Esto es muy importante, por supuesto, entre los profesionales. Nosotros tenemos que ser los primeros en hablar diplomáticamente, con tacto, digamos, sin dramatizar, pero sin temer a su vez abrir el tema con el paciente de una manera empática y sin juzgar. También es falsa esa idea de que perro que ladra no muerde, que una persona que habla de suicidio no se va a suicidar, que una persona que ha realizado intentos no se va a suicidar. Primero, hablar de ideación suicida normalmente se asocia con depresión, que puede ser más severa o menos severa, pero si bien, digamos, no significa que la persona tenga un riesgo elevado o alto, significa que la persona sí está considerando la conducta, ¿sí? Y fíjense estos datos de Martínez Gatti, un psiquiatra de la ciudad de Buenos Aires. 70% de las personas que completan suicidio lo comentó directa o indirectamente a sus familiares. A veces los pacientes hacen referencias elípticas a sus intenciones de suicidarse y un 40% lo ha hablado con profesionales. Pensar que un adolescente va a crecer, va a dejar de ser adolescente, se le va a pasar la depresión y con ello riesgo de suicidio es una idea preocupante porque acaban de ver los datos que muestran que el suicidio en la adolescencia en la Argentina es un hecho bastante preocupante. Y lo mismo la idea de que los viejos van a tolerar el malestar porque ya están curtidos, porque la vida ya no los exige tanto, etcétera, etcétera, también es una idea equivocada. La vejez es una edad de riesgo para el suicidio. Hay otro folclore que dice que en realidad cuando la gente empieza a tomar medicación, en los primeros días puede tener un incremento del riesgo suicida. A ver, la medicación antidepresiva en los primeros días puede tener un efecto que incremente la ansiedad, pero normalmente los psiquiatras medican eso de una manera tal que eso no ocurra, ¿sí? Las personas también pueden ir recuperando algún grado de energía y tal vez sin mantener una visión negativa, pero esto es globalmente más folclore que una realidad. Todo intento suicida, por disparatado, por ambivalente que sea, tiene que ser tomado seriamente, porque a veces los pacientes no están buscando morir, están tratando de producir algún cambio en el contexto, pero mueren accidentalmente como consecuencia de alguna metida de pata en la forma en la que buscan, digamos, llevar a cabo la acción. Un ejemplo clásico de un colega mío de Estados Unidos, un paciente que se demora en llegar a la casa porque había un embotellamiento muy importante en tránsito y en realidad la esposa había tomado una medicación para morir, pero esperando que él llegara y él decidiera si llamaba a los médicos a la emergencia para que la salvaran o no, como que él tomara la decisión sobre su vida, pero efectivamente este hombre llegó tarde porque hubo un embotellamiento importante en el tránsito y esta mujer murió accidentalmente. También es erróneo, digamos, que si el paciente está con su familia no corre riesgo. Puede ser que tenga menos riesgo comparativo con una persona que vive completamente solo, pero la idea de que está rodeado por los familiares garantiza que alguien no se mate es sencillamente una idea errónea. Otra idea, otro mito popular es ver a la persona más tranquila y pensar que por lo tanto no se va a suicidar. Bueno, en realidad cuando la gente toma la decisión de matarse, normalmente lo que tiene es un descenso muy marcado de la angustia porque ha decidido poner fin a todo y a su vez puede mostrárselo como más animado porque bueno, ahora tiene un plan en curso con el cual poner fin a su sufrimiento. Tenemos dos tipos de pacientes suicidas en realidad. De la izquierda es una persona normalmente que es varón, de mediana edad o de edad, o un adulto mayor. Los episodios de suicidio en general son provocados por pérdidas, que puede ser la pérdida laboral, la pérdida de la pareja. El estado emocional principal es la desesperanza y la principal motivación detrás de esta conducta es poner fin a la vida.
Pero hay otro tipo de pacientes en cual la conducta suicida está más relacionada con la comunicación o al contexto, con algún intento de influencia sobre el contexto, donde normalmente es una persona mujer y que es joven, que pueden ser altamente impulsivos. Estos episodios son provocados por conflictos. El estado emocional es la desesperación, no la desesperanza. Y la principal motivación es comunicar el dolor con la esperanza de tener una vida mejor, no con la de morir. Es un intento de provocar algún tipo de cambio sobre el entorno, porque ha crecido en un entorno que le ha enseñado que lo único que funciona es la conducta extrema. Entonces aquí los intentos suicidas aparecen como otra conducta extrema que podrían tener en la perspectiva del paciente, o simplemente lo que ha aprendido, algún tipo de consecuencia favorable a la expectativa del paciente. Los pacientes con marcada desesperanza normalmente hacen esto en secreto, o sea, planifican el suicidio y lo realizan en secreto, mucha anticipación, porque justamente quieren morir, entonces no quieren que nadie interfiera en su decisión de morir. Por eso usan métodos muy violentos y muy letales. Normalmente, si sobreviven a un intento de suicidio, se arrepienten de haber sobrevivido porque tienen muy baja ambivalencia, tienen una gran determinación por morir. Entonces, cuando uno tiene que trabajar con estos pacientes, el foco principal del tratamiento es recuperar la esperanza, y si uno va a trabajar con un modelo cognitivo-conductual, la reducción de sesgos en el pensamiento negativo, porque bueno, la desesperanza acá normalmente es uno de los síntomas que uno tiene que tomar por blanco. Cambio, las pacientes jóvenes altamente impulsivas, los intentos son a menudo comunicados. De hecho, si ustedes miran el trastorno límite de la personalidad, el primer criterio habla de esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado, y estas declaraciones de intentos suicidas suelen ser una de las formas que toman esos intentos esfuerzos frenéticos por evitar un abandono. Por ende, cualquier circunstancia de percepción de abandono puede ser el gatillo de conducta suicida en pacientes con trastorno límite de la personalidad. Pero normalmente usan métodos mucho menos letales, en general toman drogas, en general drogas que tienen algún efecto de regulación de la ansiedad, o pueden apelar a la autolesión, cortarse, sin necesariamente el riesgo de vida o sin la intención de poner fin a la vida, pero sí con autolesiones importantes. Normalmente se sienten aliviadas al sobrevivir a un intento suicida, y acá el foco principal de la terapia es la reducción de los conflictos y la mejoría de las habilidades de los pacientes para resolver los problemas, que usualmente los problemas interpersonales son uno de los fuertes motivos por los cuales aparece la conducta suicida. Una de las cosas que tenemos que evaluar es la determinación que ese paciente tenga para matarse. Eso se lo llama intento, ¿no? ¿Qué grado de determinación tiene? ¿Qué grado de ambivalencia tiene? Cuanto más ambivalente el paciente sea respecto a suicidarse, mejor. Cuanto más dudas tenga respecto de suicidarse, mejor, menor riesgo. Y por el otro lado, lo que tenemos que evaluar es cómo es el plan, cuál es la letalidad del plan. Tengan presente que la hospitalización se define cuando el paciente nos comenta que tiene un plan. No importa que el plan sea disparatado, si el paciente tiene un plan, tiene ya un grado de determinación respecto de la conducta suicida suficiente como para que debamos hospitalizarlo, para reducir drásticamente la probabilidad de que lleve a cabo ese plan u otro que pueda pergeñar más adelante. Cuando queremos evaluar el intento, lo primero que tenemos que mirar es si el paciente ha preparado un plan o no, y cuánto tiempo y cuánto esfuerzo le ha insumido esa preparación. Obviamente, mayor preparación, mayor riesgo. Luego tenemos que ver qué grado de confianza, en que lo llevará a cabo tiene el paciente, qué grado de determinación. Cuanto más confiado se sienta de llevarlo a cabo, obviamente mayor el riesgo. Lo mismo con el nivel de reserva. Si el paciente no le ha comentado absolutamente nadie, hace esfuerzos grandes
por ocultar sus intenciones, primero es muy probable que no lo estemos atendiendo porque no va a llegar a la consulta, pero obviamente el riesgo va a ser mayor. Y otra cosa que tenemos que indagar es cuáles son las creencias sobre el propósito del suicidio. El riesgo es menor cuando el paciente piensa en el suicidio como una forma de escape, de evitación al sufrimiento, porque ahí podemos trabajar ofreciéndole al paciente con mayor facilidad habilidades alternativas para reducir el sufrimiento, los tratamientos psicológicos o farmacológicos y eso. Escapar también puede significar escapar de una situación donde el paciente se siente atrapado y entonces en la fantasía el suicidio le va a permitir escapar y su vida va a continuar en otro plano donde no va a estar atrapado. Ahí lo que tenemos que cuestionar es la idea esa de que efectivamente algo parecido a eso ocurriría. Muchas de las personas que piensan en matarse se imaginan su vida continuando, pero como si empezaran a verlo desde otro lugar, ya no desde el escenario donde se despliega la obra, sino creen que verían la obra de su vida desde una especie de pullman en un teatro, cosa que no va a ocurrir. Y por último, el riesgo es mucho mayor cuando los pacientes lo que se proponen es realmente morir, no tienen ambivalencia, ese es el riesgo máximo. El género y la cultura inciden mucho en el método que se elige para poner fin a la vida. Los hombres típicamente usan armas de fuego o se tiran al vacío. En la cultura argentina es menos común el ahorcamiento y utilizar el automóvil. El automóvil en general en Argentina por ahí se lo puede usar para tener algún accidente o arrojarse. Recuerdo hace muchos años un taxista que aceleró y se tiró con el auto al Río de la Plata. Pero en otros países, por ejemplo en Gran Bretaña, es bastante frecuente que los pacientes usen los autos para matarse con el monóxido de carbono del caño de escape. Los actos impulsivos pueden ser muy letales. Una persona que consume drogas o que se emborracha, que tiene malestar que tiene acceso a armas de fuego y malestar intenso, puede tomar mucho alcohol para, entre comillas, juntar coraje para matarse con un arma de fuego. Por eso es que las drogas y el alcohol inciden muchísimo sobre el riesgo. Y aquí tenemos una lista de factores de riesgo suicida. No es una lista que agote todos ellos, es simplemente una lista de los factores más comunes. Recuerden lo que dijimos antes, no hay un único factor que permita predecir el riesgo suicida, es la combinación de factores, la evaluación de los distintos factores de contribución al riesgo lo que tenemos que tener en cuenta. Si una persona tiene historia de intentos previos, eso significa que ha tenido en algún momento de su vida alguna patología mental suficientemente severa como para llevarlo a un intento, típicamente un episodio depresivo mayor severo. Si en la familia hay una historia de suicidio intentado o completado, eso incrementa mucho el riesgo por la ejemplaridad de la conducta digamos, de nuestros familiares. En general, cuando una persona, nuestros padres hacen algo, o nuestras personas queridas cercanas, nuestros tíos nos hacen algo, es más probable que nosotros consideremos que esa conducta integre también nuestras vidas. Piense, por ejemplo, las elecciones profesionales o de hobbies. La impulsividad es un factor que correlaciona mucho con el riesgo. Mayor impulsividad y mayor riesgo de que la persona complete el suicidio. El abuso de drogas y la dependencia de drogas por dos razones. Primero, si una persona tiene abuso de drogas, dependencia de drogas, probablemente lo que tiene es alguna falla importante en su capacidad de la regulación emocional y eso puede ser uno de los grandes factores que lo lleva a considerar el suicidio, que en definitiva es la gran conducta evitativa. Por otro lado, las drogas, como dijimos antes, pueden aumentar la impulsividad y al aumentar la impulsividad pueden aumentar mucho la probabilidad de que la persona ejecute efectivamente la conducta autolesiva. Luego, la disponibilidad de medios letales. En países donde es muy fácil comprar armas de fuego, el riesgo suicida es mucho más grande. Si una persona cuenta con recursos fáciles para matarse, es más fácil que se suicide. Por ejemplo, hay profesiones que tienen más riesgo suicida. Los anestesiólogos son una de las profesiones con mayor riesgo porque disponen de medios letales indoloros que le permiten poner fin a su vida. En segundo lugar, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas por el acceso a las armas de fuego.
Estos 4 diagnósticos son los más relacionados con la depresión y están puestos en un orden decreciente de riesgo. Pacientes con más riesgo son los que tienen trastorno límite de la personalidad, seguido de los pacientes bipolares, pacientes con depresión mayor y esquizofrenia. La desesperanza, que ya mencioné varias veces, es un indicador fuerte de riesgo suicida. La edad, hay etapas de la vida donde el riesgo es mayor. En la Argentina, como vimos antes, la adolescencia es una etapa de riesgo y la vejez es una etapa de riesgo, particularmente para los varones, que es la siguiente cuestión, las cuestiones de sexo, las cuestiones de género. El grado de apoyo social. Una persona con mucho apoyo social, con una gran red social, tiene mucho menos riesgo que una persona que está solo en el mundo. Y por último, el hecho de tener una enfermedad terminal y dolorosa aumenta mucho, o incapacitante, aumenta mucho el riesgo suicida. La ausencia de historia de intentos previos, digamos, no implica que el paciente esté seguro. Fíjense estos datos, el 60-70% de los suicidios consumados no tienen antecedentes de intentos. Que el paciente niegue la intención de matarse es necesario, pero no es suficiente para evaluar que el paciente esté seguro. Un contrato de seguridad. Esto es un documento que no tiene valor jurídico, pero es una serie de cláusulas que los terapeutas en Estados Unidos usan fundamentalmente con sus pacientes, que dicen, bueno, me comprometo a darle una oportunidad al tratamiento, de ayudarme y de postergar la conducta suicida durante el plazo de tratamiento. Otra cláusula, por ejemplo, en el caso de no poder resistir la conducta suicida, me comprometo a llamar al terapeuta o al equipo de emergencia o quien acordemos que va a ocupar ese rol para comunicarle mi alto riesgo suicida y permitir que estas personas me ayuden con su intervención. Me comprometo a hacer el tratamiento para alcanzar una vida mejor a través del esfuerzo que demanda el tratamiento, pero porque merezco tener una vida mejor. Estos son ejemplos clásicos de algunas de las cláusulas que se ponen en esos contratos, que insisto, no son contratos jurídicos, son de un compromiso con el tratamiento. Por último, un paciente que en la sesión está sobrio y niega el riesgo de suicidio podría luego intentar suicidarse cuando esté bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. Estas son algunas vulnerabilidades cognitivas en los pacientes suicidas, ¿no? Con algunas ideas clásicas. Nada de lo que yo haga importa y de todas maneras nada mejorará. Esta es la típica combinación de desesperanza y desvalimiento o indefensión que se da en la depresión. Ustedes saben, las teorías cognitivas han planteado ya hace décadas que la depresión, las personas con depresión se caracterizan por un estilo atributivo global interno y negativo. Esto es, ante un evento negativo en sus vidas, tienden a hacer la atribución interna, o sea, esto es mi culpa, tienden a hacer una atribución global, esto afectará a todo en mi vida, y estable, en el sentido de a su vez esto no va a cambiar en el futuro. Las personas con riesgo suicida alto tienen poca capacidad para la resolución de problemas, por lo tanto, entrenarlos en resolución de problemas puede reducir el riesgo suicida. Sus recuerdos autobiográficos no son específicos. Esto concretamente quiere decir que cuando van hacia atrás y recorren su vida, les cuesta mucho recordar las cosas en las que tuvieron éxito, que resolvieron bien, tienen la memoria obviamente muy sesgada y entonces recuperan información relativa a su pasado que es congruente con su estado de ánimo. Y por último, una cosa que hemos investigado bastante en la cátedra, tienen marcado perfeccionismo desadaptativo y un estilo muy autopunitivo. Se critica muy duramente cuando algo no les sale bien, cuando algo no va como ellos planificaban. Algunas creencias suicidogénicas comunes: la muerte es la única solución a mis problemas, el suicidio como un sustituto disfuncional de la resolución de problemas, lo que mencionábamos recién. Soy una carga para mis seres queridos, entonces el suicidio es una manera de lidiar con la culpa. Me odio y merezco estar muerto. Entonces el suicidio como un intento de lidiar con otra emoción de valencia negativa, en este caso la vergüenza. El único modo de disminuir mi dolor es muriendo, el suicidio como anestésico.
Intentar suicidarme va a poner a prueba si alguien realmente me ama. El suicidio como una apuesta para obtener el amor por cualquier medio, o ver si realmente uno es querido. Lo lamentarán cuando yo esté muerto y entonces de esa manera me vengaré. El suicidio como una manera de expresar enojo hacia los demás. Estas creencias son bastante frecuentes en los pacientes con riesgo de suicida y obviamente cada una requiere de un abordaje específico. Acá hay algunas recomendaciones sobre cómo lidiar con pacientes suicidas: estar muy atento, quedarse tranquilo, no sentirse amenazado, si es posible darle al paciente el tiempo y espacio suficientes para llorar y expresar su desesperanza, ventear sus emociones antes de intervenir, demostrar confianza, esperanza, determinación en el manejo de la situación, estar dispuesto a discutir abiertamente la cuestión del suicidio, y eso tiene que ser una prioridad en la agenda. Uno no puede discutir otro tema mientras el paciente tiene alto riesgo de suicida porque sería muy invalidante. No usar la hospitalización como una manera de bajar la ansiedad del terapeuta, hacer primero una cuidadosa evaluación, pensar que la hospitalización es realmente una medida de última instancia. No enojarse con el paciente, no frustrarse con el paciente cuando quiera suicidarse. Esto puede parecer absurdo, pero es una sensación muy frecuente. Piensen que la gente muy deprimida tiende a generar una sensación de exasperación y frustración en las personas que intentan ayudarlos. Y recordar que una buena alianza terapéutica es un factor de protección muy poderoso contra el suicidio. En algunas terapias, por ejemplo, la terapia de esquemas, se le plantea al paciente, uno le pide como una cuestión personal que lo haga por uno, que no se suicide, porque si al paciente le da lo mismo vivir o no, para nosotros no es lo mismo que el paciente viva o no viva. Finalmente, como decíamos antes, establecer y mantener una buena alianza terapéutica. Esto incluye también tener un buen vínculo con los familiares del paciente, tratar de tener una comunicación fluida con los familiares, no tratar de evitar a los familiares, no encerrarse, tener un contacto con los otros profesionales que están atendiendo al paciente, buscar supervisión. Los terapeutas tienen que buscar supervisión, si tienen jefes, reportar al jefe la evaluación del caso, trabajar con el médico psiquiatra, con los otros profesionales involucrados, promover la adherencia al tratamiento en el paciente, expresar esperanza en el futuro y en la capacidad de trabajar junto con el paciente de modo exitoso, acordar el plan terapéutico, no imponer decisiones terapéuticas. Y luego las cuestiones evidentes, ¿no? Que el paciente esté en un lugar seguro donde no haya mucha accesibilidad a medios altamente letales.